al aula mística de la Fundación Santiago Pérez Gago en esta fría tarde de invierno salmantino. Recibimos hoy al poeta José Manuel Regalado, que es poeta, pero aparte ha sido catedrático de literatura. Y lo va a presentar nuestro amigo Enrique Valdeón, que es un gran conocedor de su obra, y al mismo tiempo entre los dos pues hay una gran amistad desde hace tiempo. Yo comparto con José Manuel Regalado el amor por el campo y por los toros bravos. No en vano nació en Castillejo de Huebra, rodeado de toros bravos y de caballos. De toros bravos como los Patas Blancas, que pusieron un broche de oro en la historia de las ganaderías del campo charro. Y todo esto imprime carácter. José Manuel Regalado, junto al río Huebra, empezó a soñar. Y esto me recuerda a mi maestro Santiago Pérez Gago, que también tenía un río de su infancia y de su vida, como es el río Órbigo, que lo convirtió en un emblema de su vida, en un arquetipo. Hoy tenemos la suerte de que José Manuel Regalado esté con nosotros. Lo va a presentar Enrique Valdeón y nos va a hablar de su obra y de su persona. Muchas gracias a los dos por venir y que sepáis que esta es vuestra casa, el aula mística de Salamanca y de la Fundación Santiago Pérez Gago. Gracias a los dos. Muchas gracias. Bueno, pues empezamos ya. José Manuel Regalado García nació, como bien decías, en Castillejo de Huebra, Salamanca, y fue bautizado en Muñoz. Dedicó su vida a la noble tarea de enseñar. La enseñanza ha sido para él su pasión. No hay educación sin alma, se enseña con todo el cuerpo. Día a día he venido labrando mi alma y la de otros jóvenes en el oficio profesional de la enseñanza y el aprendizaje. Que enseñar es, ante todo y sobre todo, aprender. Su primer destino, muy joven, fue a la Escuela Unitaria número 2 de San Muñoz. Un recuerdo que para él perdura. Fue con su abuelo a tomar posesión en un caballo blanco. Era una mañana de septiembre del 59. Su abuelo, su primer maestro, y su abuela, con la que aprendió a leer y a escribir sobre un libro de Gabriel y Galán. Ella apreciaba la letra, sobre todo la falta de simetría, los borrones, cosas así. Cuando saca las oposiciones de cátedra, Ronda fue su primer destino y su primer amor. He sido testigo, a pesar del paso del tiempo, de que Ronda le quiere y él quiere a Ronda, como ha dejado constancia con sus escritos. Sevilla, Vitoria, Béjar y Lucía de Medrano, de Salamanca, donde después de 44 años ejerciendo su profesión como profesor, se jubila. Su pasión por la palabra, en verso o en prosa, se ha manifestado en libros y poemas que ha dedicado allí donde estuvo. Su jubilación ha sido y es una etapa de producción que no ha cesado y es continuación de su labor como poeta. Sus escritos abarcan un abanico de publicaciones que van desde la teoría literaria hasta la poesía. Él es un poeta que ha intentado apresar la fugacidad del tiempo y la belleza, la minuciosa historia del amor y la muerte,
el íntimo ser del hombre. Y como cualquier poeta, la palabra se le impone y ha evolucionado desde sus inicios en la poesía social a una poesía compleja con los mismos presupuestos siempre: amor, tiempo, belleza, muerte, a la búsqueda del íntimo ser del hombre, su desazón o su penuria, y con los mismos retornos: amor, tierra, infancia. De sus resultados, él es el primer sorprendido. El método de trabajo de él es muy curioso. Él siempre escribe en unos libros, como este que vemos aquí a la izquierda. Entonces, son libros que tienen que ser especiales, con un papel especial. Él siempre escribe con pluma, Montblanc o Parker, no sé si tiene alguno más, pero eso de toda la vida, seguro que la tiene por ahí. Entonces, él escribe. Una vez que escribe el texto en este libro, él luego lo pinta, lo dibuja, y luego, él, como dice él, lo purifica y es lo que pasa al ordenador. Y del ordenador, cuando ya lo tiene bien rehecho y demás, es cuando él lo pasa al libro, o lo publica en un libro. Resalto 3 pasiones. Una ya citada, la enseñanza. Fue un buen profesor. Le sobraba el libro de texto. Él recitaba de memoria autores de todas las épocas. Su memoria para mí fue siempre algo prodigioso. Una vez una alumna, acostumbrada a estudiar memorizando, me vino desesperada. No puedo tomar apuntes. Dice, no puedo. Dice, me decía, recita y recita y me pierdo. Y yo le dije, ten paciencia, es un profesor creativo y pronto le cogerás su ritmo. Su nota final fue de sobresaliente. Se dedicó a la literatura y hoy trabaja como periodista en la Comunidad Valenciana. Desde aquí también hoy mi recuerdo y nuestro recuerdo a esos fallecidos y a esa gente que ha quedado en la calle, nunca mejor dicho, con el incendio. No hace mucho nos encontramos y me decía, es el mejor profesor que he tenido. Sus clases no se encierran en el aula. Paseos, lugares y sitios concretos, era un lugar especial para impartirlas. Yo recuerdo sobre todo cuando iba yo también a sus clases, cuando tocaba ir al cementerio y llevaba los apuntes de Unamuno, y entonces delante de la tumba de Unamuno, pues allí se tiraba la hora, y la verdad es que hasta los alumnos estaban como muy entretenidos. Y apuntes que, como esos que les han dado hoy, pues bueno, era muy común en él pues ir dando esos apuntes y demás. Otra pasión, como decía antes Mariate, son los toros. El toro para él es el amor y la muerte, la nacencia y la infancia, el cariño de sus abuelos entre la ganadería de los patas blancas, de los cobaleras. Y una tercera, podría poner más, es la mística en la que lleva inmerso los últimos años, aunque sus clases siempre suscitaron el interés de los alumnos. Estos son 2 ejemplos, uno es el que tenéis ahí, son 2 ejemplos de apuntes que tenía él para darle a los alumnos y demás. Sus últimos escritos están cargados de símbolos, imágenes y metáforas, a los que el lector les cuesta entender, pero una vez que te adentras y profundizas, se manifiesta un contenido rico y de gran belleza. Porque José Manuel no es un periodista, es una locura que cuando se lanza un tema o le apasiona, quema el tiempo, lo abrasa, lee mucho y de su lectura le brotan y afloran textos,
2 o 3 diarios que como el tema que hoy nos ocupa, acaba en un libro. Este libro va a quedar para aquí, para la biblioteca. Como decía, este libro que acaba se llama Los ojos de Seado, como ven los que están cerca. Para mí es un apéndice de una trilogía del 2018-2020 que no tiene publicada y que lleva por título Te voy de vuelo. Toma el título de la canción 12 de San Juan de la Cruz y está compuesto por 3 temarios, 3 poemarios en la interior bodega donde van a dormir las oropéndolas y del azogado veneno, que es desde 1910 sus escritos, como el narrador de los Juncales, prevalece la vertiente espiritual del hombre, la subida a la cumbre sin ninguna ladera. Su poesía abarca lo cotidiano, el amor y la muerte, el lamento, la hiel, la pasión y el abrazo. Con él la mística se entiende y se comprende mucho mejor. Voy a decir muy brevemente 2 pequeños ejemplos. Uno de este Te voy de vuelo de la interior bodega. Dice así: porque uno al amor nunca va solo, le arropan todos los árboles y luces que ha vivido, todos los besos que ha soñado y Dios mismo en círculos concéntricos del dolor del alma, la esquinancia. Ante la lluvia, a la atardecida, solos en el barranco del lobo y la penumbra, al hilo celeste del amor sin tino, lejos de la fragancia pura de las cosas donde mueres, amor de los juncales, gloria viva de la araña finísima que nos une al clamor celestial, al Dios altísimo urdido en la lavanda. Otro este pertenece concretamente al narrador de los Juncales. Podría decir más, pero no quiero porque quiero que dejarle tiempo para él. La tierra, el agua, el fuego y ese cielo inferior, la aspiración así, el anhelo celeste superior, que es una claridad simple y pura, inmóvil, fuente y sentido de todo gozo corporal, manantial del mundo encendido del amor en su escala. Allá, a lo alto, donde no pesa el cuerpo y cesan los sentidos, a tanta luz altísima que no comprendes, cuando metes las manos blancas en el agua de las fuentes del amor. Como decía, su producción literaria es muy amplia, tiene varios premios. Cuando se lo pide un amigo, y son muchos, no sabe decir que no, y son muchos los lugares en los que ha pregonado con júbilo y con alegría, y otro que le han arrancado las entrañas o las lágrimas, como fueron las palabras más difíciles de su vida, rememorando 40 años después la tragedia de 1978 en Muñoz. Las muertes de esos niños, dirá, nos enseñaron a valorar que la vida es un sacrificio, que la educación es importante y eso honra a los padres de esa tierra. Su obra poética abarca más de 150 escritos, muchos publicados, varios dedicados a Salamanca. Resalto la ronda literaria, que fue una creación suya y estuvo durante 15 años amenizando el programa de fiestas de Salamanca. Era un recorrido poético por distintos sitios que muchos de ustedes recordarán. Además de libros llenos de ternura como Los días azules, donde habla de su infancia y su primer colegio de San José. Hoy, Iglesia de San Cristóbal. O antologías como una selección de textos sobre el toro, sobre el maestro, y puso prólogos a muchos libros que eclipsó con su narrativa. Algunos de ellos están en esta biblioteca. Gracias, José Manuel, por estar aquí con nosotros. Tuya es la palabra.
Buenas noches. La bondad de Enrique no coincide, desgraciadamente, con mi humilde persona. Soy un lector, un pobre lector a veces, y esta noche he cometido un pequeño fallo, que era traer esta hoja que ustedes verán aquí, donde se equilibra lo ascético y lo místico, ¿no? Para tener en esa línea lo que normalmente tenemos en teoría. Las tres vías místicas las saben ustedes. Aquí hay compañeros míos que saben más que yo, y por lo tanto darles esta hoja nos van a reñir, ¿no? Y ahí las veis, y ahí estamos también llegando a la vía auditiva, que es la vía mística, que es lo de nosotros. La verdad es que esta noche, que me siento abrumado por muchas cosas, especialmente por las palabras de Enrique, y porque yo nunca había estado en la televisión aquí tan feo, porque me parece que es difícil para mí. Y al lado de esta ermita de San Esteban, ¿no? Al lado de esta ermita donde estaba el padre Arintero, el padre Pablo González Arintero, ponerse a hablar aquí es un poco difícil. La poesía religiosa española, esto que lo he llevado, he tenido cariño por estas palabras que os quería decir, lo empecé a escribir, ¿no? Y le quería yo decir que la Iglesia ha tenido tantos monumentos arquitectónicos, pero quizá literariamente tiene tantos o más, aunque sean menos grandiosos, como la fachada ante la que estamos y que nos representa ahora un poco. La poesía religiosa es muy amplia, como ustedes saben, ¿no? Desde aquel fraile de La Rioja que bebía unas copitas de Rioja, ¿no? Y que contaba pues milagros, ¿no? Y los dos grandes ciclos de eso, también me da vergüenza de explicarlo, pero que son el nacimiento, caído se le un clavel, arriba de la aurora del seno, gracias que está Heleno, pues se ha caído en él, y la pasión. En la pasión nos hemos centrado sobre un Cristo barroco casi siempre, ¿no? Y para centraros un poco más, el poema de Lope, pastor que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño, tú que hiciste callado de ese leño en que tiendes los brazos poderosos, vuelve tus ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguirte empeño, tus dulces silbos y tus pies hermosos. Si a Cristo lo llamamos pastor, que es una metáfora, ¿verdad? Los términos que siguen son semánticamente paralelos, ¿no? Si el pastor silba, las llamadas de Cristo son, el famoso soneto de Lope de las llamadas es, que tengo yo, que mi amistad procura, ¿no? Pero este también es la llamada del silbo. Si el pastor lleva un callado, el paralelo de Cristo será la cruz. A eso se llama, es un grupo de metáforas, pero son una alegoría. Toda alegoría es una sucesión de metáforas, pero no toda sucesión de metáforas es una alegoría. Ahí estamos muy cerca de lo que nosotros queríamos hacer. En esa hojita que la miráis vosotros y luego veis vosotros la conferencia, con esta hoja que se puede dar bastante, ¿no? Y se puede hacer, y nosotros lo hemos hecho, todos quizá lo hemos hecho alguna vez, la posibilidad de admiración por un santo, de admiración por la Virgen de mi colegio, ¿no? Virgen de Peña de Francia, morena del sol y viento, y entonces con el cabello rojo de mi capote entreabierto, lo podemos hacer cualquiera, pero la mística ya es el que ha tenido la visión, tiene dentro, como decía el libro de Job, decía, tiene dentro el afán de decirlo, el afán de explicarlo, y al mismo tiempo el choque con el lenguaje. Todos los tratadistas dicen lenguaje, cuando ya sabéis vosotros lo del lenguaje, lengua y habla. Dice, la primera paradoja que tiene el místico es la palabra, acercarse a la palabra, expresarse en la palabra. Tiene mucho que decir y no sabe qué decir, está entre el silencio y la palabra. Dios es inefable y entonces Él quiere explicarlo.
En el mundo profano muchas veces decimos nosotros, ¿cómo lo diría yo? ¿Cómo se lo diría yo? Cuando le vas a pedir un aumento al jefe, ¿no? ¿Cómo se lo diría yo, no? Y también en el romanticismo, ¿no? Yo soy un lindo, gigante y extraño que anuncia la noche del alma en aurora, y estas páginas son de ese himno, cadencias que el aire dilata en las sombras. Pues ahí estamos nosotros, cómo decirlo y cómo expresarlo. Todo el que se haya acercado por vía de experiencia a la palabra poética en su sustancial interioridad, sabe que ha tenido que reproducir no unas palabras, no unos sonidos, no un recitado, ha asistido a un banquete, ha asistido a una celebración, ha tomado en realidad un alimento. ¿Cómo podemos decir lo indecible? ¿Cómo podemos estar entre el silencio y la palabra? Pues hay que recurrir a los símbolos, ¿no? El símbolo también estamos otra vez abrumados, pero yo reconozco lo que hemos heredado de otros y no tengo más remedio que reconocer que sobre los símbolos místicos y sobre la palabra mística, la profesora de Salamanca, Mancho Duque, es una especialista y yo la conocí en esta casa y el libro es magnífico, ¿no? Nos cuenta un libro francés que la única autoridad mística que cita es la de esta profesora. Yo la admiro por eso y también porque ha sido profesora de mis hijos, ¿no? El vocablo místico, como decía Baruchi, realmente no es unívoco, sino que es abierto a varias posibilidades. Hay positivo y negativo. Decía Mancho Duque, la tiniebla más honda y la luz centelleante, el río de la desnudez y el calor del incendio, el desierto nocturno y la llama amorosa, la muerte y donde nace la nada y el todo. El símbolo encierra en sí un carácter dicotómico. Como decía la profesora, hay símbolos progresivos, la salida, la puerta, el camino, la senda. Yo tengo muchas hojas, pero no las leo normalmente. Los hay ascendentes como la subida, el monte, la cumbre, de negación, la desnudez, el vacío, el vuelo. Y ustedes se saben porque me da vergüenza, pero saben más que yo. Tú mismo sabes más que yo. Y los tres grandes símbolos, que son la noche, la llama, en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí, estando ya en mi casa sosegada, salí, la salida que os contaba antes, la noche oscura, la llama, oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, cuya no eres esquiva, caballa si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro, rompe la tela de este dulce encuentro, suena mucho a los grandes versos del Renacimiento que instituye Garcilaso, ¿no? La muerte de Lisa en la época primera dice: oh tela delicada, antes de tiempo dada, a los agudos filos de la muerte. Y, por supuesto, el matrimonio, el amado y la amada, el cántico espiritual que se debió llamar cántico de la esposa. Estos son los más grandes y los que sabéis, pero hay muchísimos símbolos en San Juan de la Cruz. Bueno, como he dicho, muchísimos. San Juan de la Cruz tiene que estarnos dando esa visión íntima y todas sus palabras se simbolizan. Cuando leáis San Juan de la Cruz, es muy bien lo de la naturaleza en San Juan, todos los poetas van de abajo para arriba, ¿no? La encina, que para mí significa infancia, como usted sabe, pues en San Juan va al revés. Parece que tiene la intuición majestuosa de la naturaleza, ¿no? Dice: pastores los que fuerdes allá por las majadas al otero, si por ventura, apuntando de si por ventura viernes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. En el cuadrito de arriba os he puesto: se adolece con la herida, se pena con la llaga y se muere con la muerte de amor. Uno de los símbolos al que llamaron el poeta de las noches, el símbolo de las noches, uno de los símbolos es el agua. El agua está en toda la obra de San Juan de la Cruz. Hay una cosa muy bonita que va en contra de San Juan de la Cruz. A San Juan de la Cruz le decía: bueno, es que los milagros,
que Dios no está mucho por los milagros, ¿eh? O sea que mucho cuidado. Pero sí hay una cosa muy bonita en Fontiveros, donde él nace, donde hay esos lavajos, esas charcas. Yo creo que alguna vez he jugado de niño con una varilla, se metía para que ascendiera, ¿no? Pues se cayó el niño aquel que se llamaba Juan de Yepes Álvarez, ¿no? Y entonces se cae el niño y venía un hombre con una ahijada, ¿no?, que venía del campo y lo rescató. El niño dijo: he visto una señora luminosa que me quería dar la mano. Yo no se las quería dar porque las tenía sucias de barro. Y parece que era la Virgen, ¿no? Estando en Medina, en el Colegio de la Doctrina, se cayó a un pozo. Dice, era un pozo de riego, era un pozo muy profundo. Y vuelve a contar que una señora luminosa lo mantiene en la... No es de San Juan de la Cruz, pero de todos modos la inmersión en las aguas, que es bíblico, ya vamos a arrancar rápidamente, es bíblico. Las grandes raíces de San Juan son bíblicas. Y fue Colin Thompson el que dijo, las dos grandes raíces de San Juan de la Cruz, que no se sabe dónde las estudió, las tres, la otra no la voy a decir ahora. Una eran los grandes místicos, especialmente los místicos renanos, Ruiz Roed, Taulero, Suso, que tenían un hábito blanco y eran blanco y negro, sí, eran dominicos. Pues Ruiz Roed, el que hace el estudio de Ruiz Roed en la Fundación Universitaria Española de la Universidad Pontificia de Salamanca, el que hace el estudio de Ruiz Roed, tiene un apartado que dice los dos Juanes, como Juan van Ruiz Roed, y entonces el sueño de las aguas estaba ahí también, y ha venido siempre en los últimos versos de San Juan, dice que la caballería a vista de las aguas descendía. El cántico espiritual tiene 40 estrofas, 40 liras de 5 versos. Yo a mis alumnos, que los he amado siempre, ellos a mí no, yo a mis alumnos, 40 liras de 5 versos, sacaban la calculadora y a muchos le daba 200, ¿no? Y, pues el cántico de Jaén, bueno, eso hay una obra de Pacho extraordinaria, un libro así grande, la gran cantidad de copias de San Juan se cree que le dictaba a algunas personas y copiaban. Los manuscritos que se tienen no coinciden, unos son suyos pero otros no parece que son. El manuscrito de Jaén, que es el que se sigue, que es el B, no el de San Lucas, que tiene 40 liras, 40 por 5, pues la 12 dice, volviendo al tema de las aguas, oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados, a ver si nos vamos centrando en el título de esta conferencia, los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujadas. O sea que la mirada de Dios, que ha sido creadora, cuando le pregunta a las criaturas al principio del cántico, dice, y yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de hermosura. Que todo el mundo leemos de su hermosura, pero no es cierto. Pues, oh cristalina fuente, si esos tus semblantes formasen de repente, la esposa está grávida de una mirada. La mirada de Dios y la mirada del hombre es la unión. El amado ha huido hacia adentro, hacia los adentros, hacia el fondo, sustancia del alma. Lo lleva en sus entrañas. No. El maestro Osuna, Francisco de Osuna, ¿de dónde era Francisco de Osuna? ¿De qué pueblo? Sí. Francisco de Osuna, en el tercer abecedario que dicen que leía tanto Santa Teresa, el tercer abecedario Francisco de Osuna dice, había hablado del amor entrañal, dice que habría hablar también de la mirada entrañal. No, ahí os he puesto unas citas, aquí no las hemos puesto. Y efectivamente, como citaba Enrique, en la 13, esa unión, empieza la unión que tenéis ahí marcado, porque hay una vía purgativa del cántico, hay una vida de la búsqueda, y hay una estrofa donde empieza la contemplación. En la 13, la amada está deslumbrada por la mirada del amado, y le dice, apártalos, amado,
que voy del vuelo. El vuelo es otro gran símbolo, que voy de vuelo. Dice, pero habla el esposo, entra ya el esposo en este enorme, lo que dijo un crítico, el divino epitalamio, y el esposo le dice, vuélvete paloma, que el ciervo vulnerado por loteo asoma al aire de tu vuelo y fresco tomo. El otero es Dios, ese símbolo lo veréis rápidamente, pero el del ciervo es muy hermoso, volviendo a lo que decía María de la naturaleza. El ciervo, el de la Biblia también, el ciervo dice que bebe el agua limpia, que sube al otero, y hay otra cosa muy hermosa, que cuando la pareja está triste, cansada, dolorida, pues yo tengo un ejemplo, no lo voy a decir, dolorida, él la cuida y la lame y está con ella. De ahí el ciervo vulnerado, el amado por lotero, asoma al aire de tu vuelo y fresco toma. Miles de estrofas veréis, la mirada, los ojos, no hace falta explicar mucho, cuando tú me mirabas, su gracia en mí tus ojos imprimías, por eso me amabas, y en eso merecían los míos ver tu dicha y tu amor en ellos. El vuelo es el arropamiento, el éxtasis, el rapto del espíritu, el desposorio espiritual, lo dinámico, la verticalidad, volé tan alto que le di a la caza alcance, ¿no? No obstante, el vuelo de la tradición cristiana, hay un santo, curiosamente, hay un santo que volaba, hay mucha gente que vuela, pero San José de Cupertino, el 18 de septiembre el santo. ¿De dónde era San José de Cupertino? De Cupertino. San José de Cupertino, en la instrucción de la beatificación constan 75 casos de vuelo y le tenían prohibido ya ir a los cónclaves y a los claustros porque distraía a la gente. Está en una reunión y pasa un fraile volando, pues causa impresión. Y ahí estaba el vuelo. Otro de los símbolos es la paloma, curiosamente, la paloma, que luego la gente habla mal de ella, no es tan pacífica como parece, pero dice que el vuelo es alto y ligero, el amor con que arde, la simplicidad con que va. La paloma no es solo sencilla y sin hiel, yo creo que es con hiel, pero San Juan la toma como elemento del vuelo también. La naturaleza, con montes y espesuras plantadas por la mano del amado, que no significa montes ni significa espesuras, plantadas por la mano del amado, un prado de verduras, de flores esmaltadas, decid si por vosotros ha pasado. Y cuando dice mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura y yéndolos mirando con sola su figura vestidos los dejó de hermosura. Y hay otro hermosísimo, hay un símbolo hermosísimo, no para los grandes, es el vino. Nadie ha escrito mejor del vino que San Juan de la Cruz. Y esto lo dominaban, ¿no? Lo dominaban la bodega, ¿no? En la interior bodega de mi amado bebí, le dice en el cántico, ¿no? Dice, a zaga de tu huella las jóvenes discurren el camino, al toque de centella, al adobado vino, emisiones de bálsamo divino. Dice, y porque habemos hablado del vino cocido, será bueno aquí notar brevemente la diferencia que hay del vino cocido, que llaman añejo, y entre el vino nuevo, que será la misma que hay entre los viejos y nuevos amadores, y servirá para un poco de doctrina para los espirituales. Hay la canción 25, en el comentario de la canción 25, otra cosa que ya sabéis que San Juan, hay una cosa muy difícil, ¿no? Que escribió el cántico y los comentarios después, o tenía una idea prefijada de eso. Parece ser que el padre Licinio dice que primero escribió los poemas y después se puso a comentarlos. Pues del Salmo de David dice, mi corazón y mi carne se gozaron en Dios vivo. El segundo gran choque del místico, hemos dicho que el primero era la palabra, el lenguaje, y el segundo es el cuerpo. El cuerpo. No hay un lugar donde se haya tratado el cuerpo de tal manera. Contra la visión platónica, origenista, Plotino
fueron condenados en el Concilio de Constantinopla en el 553. El cuerpo era el ataúd, ¿no? El cuerpo era la cárcel del espíritu, el cuerpo había que castigarlo, por supuesto, el cuerpo había que de ayunos y abstinencias. Pues resulta que ya el padre Edgar, ¿no?, que murió en Aviñón, curiosamente, pues el padre Edgar ya dijo la unión simple, ¿no?, la unión simple, cuerpo y alma, ¿no? Lo que decían los antiguos, la simplicidad, ¿no? Y es curioso cómo, como decía Rudo Lotto en un libro, que es Mística de Oriente y Mística de Occidente, decía que hay convergencias místicas y las hay en diferentes épocas y en diferentes latitudes, ¿no? La Advantia de Sankara en el 800 después de Cristo, pues la Advantia dice la no dualidad, no el cuerpo y el alma. Otra vez Osuna le dice a Santa Teresa, doquiera que vayas, lleves tu entendimiento contigo y no ande por su parte dividido, así que el cuerpo ande por una parte y tú por otra. Pero en España no hay ningún problema, porque está Santa Teresa. Y está Santa Teresa. Si no os atrevéis a tragar de una vez la muerte y la falta de salud, nunca haréis nada, le dice Santa Teresa. El místico tiene una última relación con el cuerpo. En la contemplación, en la adoración, hay espacio, distancia, abismo, respeto. En la unión no. En la unión se funden los contrarios, humano-divino, esposa-esposo, exterior-interior, cuerpo-alma, ¿no? Femenino y masculino. Parece mentira que esto no se puede dudar en una religión que tiene la encarnación, el Dios encarnado, posiblemente el Evangelio. Aquí está mi prima Guillermo y no puedo hablar mucho, pero posiblemente el comienzo de San Juan, donde dice, es un sacerdote, dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es un Dios carnal, un Dios que adapta, no se disfraza uno o 2 días, sino que se hace. Y otra lección extraordinaria, sin encarnación no hay resurrección, pues la resurrección es siempre gloriosa. Y volvemos al principio, cuando Unamuno, ante el Cristo de las Claras de Palencia, que es un Cristo yacente, con una piel llena de sangre, de rasguños y todo esto, le dice, porque este Cristo de mi tierra es tierra, carroña recostrada, cuajarrones de sangre que no muere, tierra, 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 tierra. Dice, oh tú, Cristo del cielo, libéranos del Cristo de la tierra. El poeta orensano, José Ángel Valente, dice que el doctor, me tiene que reñir también alguna vez, pues vamos allá, dicen los estigmatizados. Para empezar, a San Juan de la Cruz, como prior de los mártires de Granada, fue a Lisboa y le dijeron, le tenemos una cita concertada con la monja de las llagas. Dijo, yo no tengo que ver llagas de nadie, yo no tengo que ver llagas de nadie. Hay una hermosa novela que empieza extramuros la luna se agranda, y es de Fernández Santos, sí, y es extramuros la luna se agranda, unas monjitas hacen que una se finja, están cerca del Camino de Santiago, y para que haya ese movimiento, ¿no? Decía las estigmatizadas, Ana de Foligno, Magdalena de Pasi, santas las dos, eran de la Umbría, muy cerca de Rieti, eran estas, se lanzaban al agua helada, desnudas por el calor ardoroso del amor. Las monjitas de Montefalco, doctor, abrían cadáveres, retiraban vísceras, cortaban brazos, movían momias, pero esto sí, con los cuchillos en la cocina, no iban a andar no iban a andar con un bisturí. Y lo incorruptible, ¿no? Santa Teresa de Jesús, que muere en Alba, ¿no? Muere en Alba en 1582, y nada, hay que llevarla a Ávila, pero vamos a cortarle un brazo. Ya antes el padre Gracián
en 1583, 9 meses después, las monjitas de Alba, para que no se las robaran, la tenían todas las piedras, mucha césped encima, todo en la tumba, y abrieron la tumba, Gracián y Francisco Rivera, y el ataúd estaba carcomido, ¿no? Las vestiduras estaban todas rotas, y me decías, y dice el padre Gracián, con una afirmación bien curiosa, que los senos estaban turgentes, ¿no? Que el cuerpo estaba hermoso, ¿no? Y ahí se habla de la incorruptibilidad. Con Santa Teresa no quiero yo... las enfermedades son las enfermedades de Santa Teresa. Santa Teresa es una especialista. Y la medicina, la medicina es muy moderna, ¿no? ¿Qué era el siglo XVI? Las sangrías y las purgas. Fue el padre Feijó el que les dijo en el siglo XVIII. El padre Feijó nunca salió de su celda, pero tenía una visión tremenda, ¿no? Y le decía al padre Feijó, bueno, claro, sí, con la sangre, pero por sacar sangre de una pierna no se te va a quitar la hinchazón de la otra, o sea, no creas tú que va a ser así. Y puede ser que con la purga me limpie todo el estómago, pero también me lleva lo bueno, me quitará lo malo y me llevará lo bueno. Santa Teresa de Jesús, ella decía las miscuartanas, las fiebres no eran suyas, la esquinancia, las sangrías, las calenturas, el dolor de quijadas, el dolor de espaldas, la flaqueza, la ruindad, los dolores de cabeza, eso era tremendo, ¿no? Pero San Juan de la Cruz muere en Úbeda en 1591. En 1591, en junio, Doria lo desnuda de todo al pobre fraile. Y para ponerlo en un lugar preferente, él aquí ha sido el primero descalzo, le dijo que se fuera a Nueva España a predicar, y de momento lo llevó a La Peñuela. La Peñuela era un convento que era todo campo, casi era muy chiquito, ¿no? A media legua de las Navas de Tolosa, ¿no? Que la batalla es de 1212, Santa Teresa del 1515, y Cervantes se murió en el 1616. Es que hay que aprenderlo, pues está bien, ¿no? San Juan de la Cruz cae enfermo en La Peñuela, bueno, no quiero ir a Baeza, ¿no? Sino a Úbeda, que me conocen menos, no Úbeda, la Salamanca andaluza. Pero en la Salamanca andaluza estaba un prior que había sido monje con él, y le ponen la peor celda, la más húmeda y toda. Esto es el 15 de septiembre, salen de La Peñuela, llegan a Vilches, mi madre que era de Vilches, mi padre Guarromano y yo del mismo Linares, donde dice el cantar que tres cosas son dos pares, pues llegan, pasan Vilches, pasan el Guadalimar y el puente del Guadalimar, el famoso puente del Guadalimar, que ahora lo va a llenar un pantano, donde aparece una cosa de los espárragos, que dice que se comen un espárrago, también una cosa de las cosas milagrosas, y llegan en septiembre a Úbeda, pero la pierna a peor, ¿no? Dicen que hay un doctor que se llamaba Robres, hay quien dice que no, que se llamaba Villarreal, el cirujano que lo cuidaba, y voy a contar unas historias. Eran unas fiebres purulentas, unas heridas purulentas, que dice que sacaba 2 tazas por la mañana y 2 por la tarde, que el médico se llevaba las silas y que se podían acercar a los labios y olían bien. De ahí viene el olor de santidad, que luego pasaron a olor de multitud. La multitud huele fatal, porque yo he ido muchos metros en Madrid y la multitud huele fatal, pero de ahí viene el olor de santidad, y ahí está San Juan de la Cruz. Es muy hermoso eso. Hay una cosa estupenda, que doña Ana de Peñalosa, cuyo hermano Luis del Mercado ya era oidor de la Cancillería Real, viene a Segovia. Vuelvo a decir que yo a mi primo le he visto decir misa en Segovia ante la urna de San Juan de la Cruz. Pues a Segovia, doña Ana de Peñalosa era doña Ana de Peñalosa, a Segovia, pues por la noche, de manera tal, con unas hachas y en secreto, caminaban de noche. Pero llegaron un día a una pequeña llanura en el Camino Real, y resulta que hay un tipo con una lanza,
y otro en un burro y tal. Y dice, oye, pues, ¿qué luces vienen por ahí, no? Y dice, esta es una aventura. Y tal. Don Quijote se encuentra, es el capítulo 19 de la primera parte. Se encuentra Don Quijote, se pone en mitad del camino y dice, yo soy un caballero andante que busco las aventuras, desfacedor de entuertos, pero al clérigo que le había caído la mula encima, tuerto, dice, a mí me ha dejado trocito para toda la vida. Y le dice, pero ¿cómo aventura? Para mí desventura siempre. Y dice, porque que vamos rápido, que no rápido. Y le dice una frase muy bonita de Cervantes, dice, hablara yo para luego, y de Sancho, ven a ayudar a este hombre. Pero Sancho, que había descubierto las maletas de los clérigos, que estaban bien abastecidas, pues no tuvo tiempo de eso. Es el cuerpo muerto, el capítulo 19, ¿no? Pero el hermano Francisco de Yepes, Francisco menos conocido, hermano del mayor, muere en 1607 en Santa Ana de Medina, y había sido un hombre tan caritativo, que se había adoptado en Medina, había a todo el mundo, ¿no? Y tal que, bueno, vamos a exponerlo para que el pueblo, efectivamente, lo ponen en el presbiterio, abren las puertas y entra el pueblo con tijeras, dagas, puñales, navajas, ¿no? Y le cortan hábitos, le cortan dedos, le cortan pelo, cabello, le cortan una oreja, para que veáis vosotros este camino de los cuerpos, ¿no? De los cuerpos místicos. Vamos de tiempo malo, bien, regular. Pasando un poco ya más rápido a la convergencia y la transmisión de la mística que os contaba antes, ¿no? Hay dos conversos, Hid Arabí de Murcia y Hija, que era de Ronda, y estos son fundamentales para el gran estudioso de la mística, que era Sid Palacios y Luz López Varal, ¿no? Dice, quizá no haya declarado esa convergencia con más generosidad y belleza, ni con más pertinencia que el que fue llamado entre los musulmanes hijo de Platón, el sufí de Murcia, Ibn Arabi. Decía, yo creo todo lo que el judío y el cristiano creen, y todo lo que verdad hay en sus religiones respectivas y en sus libros revelados, en cuanto que creo en mi propio libro. Mi libro contiene su libro y el suyo contiene el mío. Cuidado con las místicas monoteístas, porque el otro día cogí una cosa del periódico, bueno, haciendo una concesión. Cuando yo trataba de ordenar esto un poco, pues yo en la noche tengo que hacer mi trabajo. Y entonces se me venía encima el cuaderno ese, tan hermoso, que mostraba Enrique, es la primera vez que yo creo que aparece en público, y se me venía encima, claro, y escribí muchos textos que no son místicos, que lo místico es muy difícil y es muy difícil. Pero busqué en el periódico una cosa graciosa de Hebrón. Hebrón está al sur de Belén, ¿no? Y bueno, estamos hablando de los carmelitas, el Carmelo no está en la calle Zamora, el Carmelo es una montaña de Israel y de un lado está la ciudad de Haifa, el Mediterráneo, y de la otra Nazaret, ¿no? Pero qué pena va a hablar hoy de estas palabras. Esto es terrible, esto es terrible, las huellas del Señor. Pues los viernes hay un local que funciona como mezquita, lo utilizan los musulmanes, le rezan a Alá y con el Corán. Los sábados es una sinagoga donde están los judíos, le rezan a Yahvé con la Torá. Y el domingo se constituye en iglesia y los cristianos le rezan a Dios con su Biblia. Los carmelitas pertenecen a los padres del desierto. ¿Quién son los padres del desierto? El profeta Elías era pater de los carmelitas, ¿no? Y los padres de la Tebaida, ¿no? Los San Atanasio de Alejandría, Teófilo de Alejandría, ¿no? Bueno, los padres de la Tebaida, los padres del desierto, también hay madres eremitas. Lo digo porque aquí hay muchos profesores de literatura que han explicado el poema polaresco de Santa María Egipciaca. Santa María Egipciaca era una eremita, ¿no? Y también Osuna decía, este santo ejercicio del
que el eremitorio, retirarse al desierto, usaban mucho los varones antiguos, que por recogerse mejor se retraían a los eremitorios. Las grandes matrices visionarias de la Biblia están dentro del famoso epitalamio del Cantar, las visiones de Moisés, la escala de Jacob, las visiones del Apocalipsis, ¿no? Hablando de los judíos y de los sufíes, pues las castillos, los moradas, las tronos, que es los judíos dicen 7, cuidado con el 7, porque el 7 está lleno el Apocalipsis, ¿no? Los jinetes no eran 7, pero las iglesias sí, las moradas, las cabezas, los grados de amor, etcétera, etcétera. En el texto de San Juan, en la subida al Monte Carmelo, que dice, dichosa el alma que supiere pelear con aquella bestia del Apocalipsis, que tiene 7 cabezas, contrarias a estos 7 grados. Y estaba una vez en Alba de Tormes, en un café, un día de otoño, frío, con una amada mía, y para impresionarla, porque pues te impresiona mucho, tú a una amada le dices un poema de Becker y rápidamente te preguntas si eres numerario o no. Pero ¿qué pasa? Le decía yo a la amada, en 1622, el Papa Gregorio XV elevó a los altares a un labrador de Madrid, mi padre llevó siempre su nombre, que era San Isidro, a un evangelizador, que era San Francisco Javier, a un capitán de las milicias, que era San Ignacio de Loyola, ¿no? Y a Santa Teresa de Jesús. Y el señor del bar, que era mayor y tal, vino y me ha gustado mucho lo que usted dice de los santos, pero le ha faltado uno. Dice, San Felipe Neri. Y yo, pues tiene usted razón. Pero yo decía santos españoles, ¿sabe usted? Curiosamente, Santa Teresa nació, hemos dicho, en el 1515, murió en el 1582, el Papa en 1622 la hace santa. A los 40 años, Santa Teresa sube a los altares. Sube a los altares Santa Teresa. San Juan de la Cruz fue beatificado por Clemente X, beatificado en 1675, 84 años después de su muerte, que era, como os he dicho, en 1591 en Úbeda. Fue santo con Benedicto XIII en 1726, 135 años después. Y es lo que os estaba contando antes, con eso un poco toda la mística sufí, todas las místicas en contacto, como lo hace San Juan de la Cruz, ¿no? Doctor la Iglesia de 1127, tardó 135 años en elevarlo a los altares, ¿no? Hay santos mucho más rápidos, pero son otras historias. Son nuestros exilios. Los exilios de las carmelitas que habían colaborado con Santa Teresa, con San Juan de la Cruz, como Ana de Jesús, a la que se le dedicó el cántico. Ana de Jesús murió en Bélgica, en Bruselas, murió en el exilio, ¿no? María José de Salazar, Ana de Jesús Lovera era de Medina del Campo, mucho cuidado, ¿no? Y el exilio de Jesús comportaba otro exilio, el exilio manuscrito del cántico espiritual, ¿no? El capítulo de Madrid, que os digo, de hacer exiliado a muerte fue más benévolo, pero el exilio para que se iniciara en Nueva España el santo. La obra vuelve a España en 1618, se editó en Alcalá, y en 1619 la reprodujo Barcelona. Y ahí, ante el Cristo de Segovia, hay una foto del santo, un dibujo del santo ante el Cristo de Segovia, y hay 4 libros abajo. Uno es la subida, otro es la noche, otro es la llama, y el otro no tiene título, está por allí escondido. Ese es el exilio. Ese es también el cántico espiritual, que no vuelve a la península hasta 1630, cuando Jerónimo San José lo edita en castellano y edita los 40 liras del cántico. Oye, perdonadme y muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Nos has pedido en ascuas y bien, no nos has aburrido, no nos has aburrido. Yo creo que da tiempo, María, da tiempo
Si alguien del público tiene alguna pregunta que hacer, pues es el momento. Bueno, lo que quería decir, que os indiqué un poco antes, es que escribí un libro, que son de los ojos deseados, que es los versos de San Juan de la Cruz que tengo en mis entrañas dibujadas. No es poesía mística, por supuesto, pero está hecha al hilo de estas relecturas, ¿no? La mística siempre es un lector nuevo, es un lector que aparece como un texto literario, está nuevo siempre, ¿no? Y eso se ve aquí. Déjame, esto es una cosa que no hago yo nunca, pero ¿dónde me habré aprovechado yo? Por ejemplo, dice: no para el amor tus frutos, al alma de los huertos mi cosecha, al encendido lugar celeste, a la majada donde resplandecen las higueras, al viejo sol donde arden los granados. Vendrás por las heridas tuyas, por los excelsos toques del abismo. La esposa se sumerge a sabiendas del rapto que son ojos y enjundia. Apártalos, amado, como os decía que, por cierto, apártalos, amado, que voy de vuelo, el que os dije antes, ¿no? Dice, es la única lira de San Juan de la Cruz, es la única lira donde parte un verso, se llaman versos partidos del teatro. Apártalos, amado, ya lo dice el esposo, y ella ha dicho, eso es curioso porque un estudiante de Medina del Campo, que se llamaba Juan de Santo Matías, llega a Salamanca. Esto lo ha estudiado Domínguez Berrueta, que decía de dónde se encontraba la universidad, entonces no tenía un archivo tan... Y hay un tío explicando teología, el mayor teólogo de todos los tiempos, ¿no? Que murió en Madrigal de las Altas Torres, ¿no? Pero Fray Luis es de León, ¿no? Y Fray Luis de León dominaba la lira y dominaba el Renacimiento, ¿no? Y llega el frailecito, que quizás no se conocen, a lo mejor se conocen, no se sabe. Llega el frailecito y domina la lira, domina toda la lírica renacentista con una humildad apabullante, ¿no? Y escribiendo muchas veces en celdas poco luminosas, ¿no? Y no domina esta lira y parte ese verso, como os he dicho. Ahí, si lo veis, ahí se inicia la etapa iluminativa la etapa iluminativa del cántico. Lo anterior ha sido ascetismo, ¿no? Lo que viene iluminativo, luego pasa ya en la interior bodega de mi amado viví, y cuando se dice, porque no sabía, ya es la unión, ¿no? La bodega interior. Es muy bonito los comentarios de San Juan de la Cruz, que dice la celda binaria, con V. Es que no me deja el de latín, no me deja decirlo. A ver, Manolo. España se ha dicho que es tierra de místicos. Yo no sé hasta qué punto, muchos especialistas dicen que sí, pero en realidad los místicos florecieron en el siglo XVI, como has comentado muy bien. Bueno, enhorabuena por tu conferencia. Entonces, muchos autores dicen que no ha habido místicos después de San Juan de la Cruz, que es un grandísimo místico, y después de Santa Teresa, que también lo fue. Pero algunas personas dicen que Unamuno también es un místico. ¿Qué nos podrías decir acerca de la mística de Unamuno? Bueno, Unamuno, yo lo que tengo, el conocimiento religioso de Unamuno y la lucha de Unamuno con Dios, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, es esplendorosa, ¿no? Lo que os he dicho antes del rechazo al Cristo barroco, que nos da piedad y que nos hace llorar, ¿no? Y tal, eso se ve en Unamuno, pero le falta el proceso simbólico, creo que es el proceso simbólico. Por cierto, una cosa que está Geli aquí, y no lo he contado en las disecciones de las... yo estoy en Ronda
con mi hermano, y venga, vamos a ver la mano de Santa Teresa. La mano de Santa Teresa se la llevaba un coronel, no general, pero bueno, se la llevaba y la fue apresada cerca de Ronda, y luego al vuelto a los carmelitas de Ronda, ¿no? Ya no os digo dónde estaba antes. Y la verdad es que le decía yo, vamos a ver la mano de Santa Teresa, ¿no? Y decía que no veo reliquias, no me gusta ver reliquias, ¿no? Yo creo que Unamuno, dime un texto de Unamuno, a ver, el Cristo de Velázquez, por ejemplo, el Cristo de Velázquez, pero curiosamente leyendo el Cristo de Velázquez está escrito en endecasílabos blancos. Dicen, ¿qué piensas tú, muerto, Cristo mío? Porque ese velo de cerrada noche pues, cae sobre tu frente, ¿no? Es un poema sobre un cuadro, no sobre un Cristo. O sea, no es... Y toda la cristología no es mística, ¿no? Pero el Cristo de Velázquez es un poema religioso. Es que el poema religioso es enorme, abarca miles de sitios, ¿no? Desde la geografía, las vidas de los santos, ¿no? Dice, el varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial, envidia y virtud de Francisco de Asís, está con un duro y torvo animal, bestia temerosa de sangre y de robo, las fauces de furia, los ojos de mal, el lobo de Guria, el terrible lobo. Volvemos a hablar de Montefalco. Pues ese es un poema de Rubén y es un poema religioso, pero no un poema... Cualquier poema de todo, bueno, López un maestro, ¿no? Quevedo, ¿no? Eso pretendo ser tu monumento porque me resucites del pecado. Esto no es mística ya. Pues hoy pretendo ser tu monumento porque me resucites del pecado. Habítame de gracia. Es uno que comulga. Acompañado de brutos aquí recibirás tu nacimiento el oído de un ánimo obstinado, el corazón pesebre, acompañado de brutos apetitos que en mí siento. ¿Ves qué bonita la acompañado de brutos, ¿no? Como los pides, acompañado de brutos que en mí siento. Yo te encierras en mí, siervo, villano, sepulcro a tanto huésped, vil y estrecho. ¿Ves todo el ascetismo, ¿no? Indigno de mi cuerpo soberano. Y dice, tierra te cubre en mí, de tierra hecho. La conciencia me sirve de gusano. Mármol para cubrirte da mi pecho. Es Quevedo, es el mármol, es la muerte. Cristo es uno que comulga y es poemas religiosos, poemas de... igual que en la pintura. Yo creo que en pintura, por ejemplo, el milagro del padre Cabañuelas de Zurbarán, está el padre diciendo misa. Por cierto, Magdalena de Pacci, Francesco Pacci, Santa Magdalena, que la puse antes del ejemplo, Santa Magdalena, un antepasado asesinó en la Catedral de Florencia a Julio de Médicis y en el momento de la consagración, además, ¿no? Santa Magdalena, era la conjura de los Pacci, que eran güelfos, y no sé dónde estaba. Pues le digo un poema religioso, dame tu mano, María, la de las capas doradas. Mira, tus 7 espadas en esta carne baldía. Quiero ir contigo en la impía tarde negra y amarilla. Aquí en mi torpe mejilla quiero ver si se retrata esa lividez de plata, esa lágrima que brilla. He aquí helados cristalinos sobre el virginal regazo, muertos ya para el abrazo, aquellos miembros divinos. Dice, huyeron los asesinos, qué soledad sin colores. Oh, madre mía, no llores como lloraba María. La llaman desde aquel día la Virgen de los Dolores. Vosotros cuando veáis dolores, pecado, penitencia, que es la... No es mística. La mística es gloria. La resurrección es gloria. Yo no... no es que yo sea un... Unamuno es... La dureza de Unamuno en lo religioso evita el proceso místico, quizá, ¿no? Pero si hay un escritor religioso como Unamuno, pocos, ninguno posiblemente tal. ¿Sabes tú quién se acerca más, Manolo, a la mística? Y místicos ha habido muchos. Místicos son los que han escrito lo que nosotros llamamos místicos. Dios deseado y deseante, de Juan Ramón Jiménez. Dios deseado y deseante. Deseo y desea, aquello, mis ojos en tus ojos, ¿no? Eso yo creo que sí. Dime un poema de Unamuno, que no sepamos. No, dime, sí. Por Dios,
por Dios, María, el Cristo de Campo Cerrado, el Cristo de Tomás, esos poemas de Unamuno, que... El Cristo de la Laguna. Laguna del Cristo. De la Laguna del Cristo. La peña del horizonte. Decía un... Por los años ya que le diste, pero la visión resiste, y aquel que me dio te diste. Pues sea religiosa, pues sea de ante el Cristo. Todo el mundo tiene, viva la Virgen de Arroyo, que es buena, rosa y morena, y viven los andaluces de la Sierra de la Cena. O sea, todo el mundo tiene a su Virgen, a su Cristo, en un poema, poesía religiosa. La mística es símbolos, porque es inefable, es inefable, no se puede contar, ¿no? Y hay que recurrir al símbolo. Y hablando de Unamuno tiene tremendos textos, ¿no? El que os he dicho del Cristo de las Claras dice que las monjitas de las dulces hijas del Serafín de Asís le tapan sus hediondas vergüenzas, ¿no? Y dice por eso que el Cristo es tierra, ¿no? En la resurrección no hay tierra, no hay pecado, no hay cruz, ¿no? Porque la cruz cumple el plan divino, ¿no? Todo está consumado. No es consumido ni consumado, se ha consumado. Hemos llegado al límite que había que llegar, ¿no? Y ahí ya todo es resurrección y todo es vida, ¿no? Quizá, de niños a nosotros nos han explicado quizá un Dios que está allí con una escopeta, en cuanto le robes un lapicero a otro niño, te arrea unas postas y tal, y eso, yo es que soy alumno de un cura, mi divino maestro, que nos dejó sin comer muchas veces a mi hermana y a mí, pero como éramos pobres, pues no había problema. Y una cosa tremenda, el sagrario mozárabe más importante de Castilla y León, metíamos la tiza nosotros, porque aunque estaba alto, el grado tenía una subida, tenía como una enorme tarima, y allí metíamos la tiza, y de ahí viene el afán místico. Se está refiriendo a la iglesia de San Cristóbal. Yo quería preguntarte, dinos algo del padre Arintero que... Bueno, yo no sé quién, ¿no? Me casé en esta iglesia, pero no le guardo rencor. No, yo no sé quién, no, ni mucho menos, no. Pero Juan González Reitero, que era de Lugones, ¿es de Lugones? Sí, de un pueblo de León. Sí. De un pueblo de León. Si Arintero murió en el año 28, Sí. 1928 murió Arintero. Arintero no, pero os digo también una cosa. Bueno, mirad, yo cuando quería hacer esto, me daba cuenta de la ignorancia total. Somos ignorantes, ¿no? Pero al coger la obra de Arintero, de Juan González Arintero, la evolución mística, que yo la encontré en una librería de viejo, pues, bueno, la evolución mística es que es un trabajo magnífico. Y Dominico, por ejemplo, parece que bueno, los dominicos iban a los nacimientos donde estaba el niño Jesús y estaban la mula y el buey. ¿Cómo está la compañía de Jesús? ¿No? Arintero, vosotros cogéis lo de Magdalena de Pazzi, eso está en la evolución mística de Arintero, lo de Ana de Foligno está en Arintero, y Arintero estudia la estética y la mística. Primero, la raya esta que os he dado yo, que la raya nunca... La raya tiene que estar junta, ¿no? Pero la gente que separa la mística de todo este proceso, en esa raya estamos nosotros, Enrique y yo estamos más o menos abajo, otros estarán más arriba, subiendo por ahí, ¿no? Pero estamos subiendo por ahí, ¿eh? Yo creo que sí, pero nosotros estamos más abajo. Y la obra de Arintero es magnífica, es
como estudio de la mística, ¿no? Y os digo que es mucho para una orden ser liberal con otras órdenes, creo yo, ¿no? Yo no digo otra cosa. Y la evolución mística empieza en la estética, no es, pero sin duda la evolución mística, y la evolución mística, pero no es mística, obviamente, es una obra de historia, es una obra de historia. Lo que sí me hubiera gustado a mí, que no lo he logrado nunca, y era hermano de un íntimo amigo mío, que era el padre Emilio Rodríguez, el poeta Emilio Rodríguez, el hermano Vicente escribió la mística del padre Arintero. Yo lo que conozco del padre Arintero pues no es mística ni por asomo, el extraordinario libro de estudio, y bueno, de estudio, y de él, claro, se conoce que era un gran conocedor de la Biblia, un gran conocedor de la geografía, y claro, yo le he robado aquí algunas cosas, ¿no? Al padre Arintero le robamos todo, porque el profesor no es un creador, ¿no? Y yo he estado muchos años y jamás he dicho un verso mío en clase, pero me daba vergüenza, ¿no? A mí estas cosas me parece que me pueden ver desnudo, entonces no es verdad, porque los grandes poetas transmutan, ¿no? Transmutan y no te dejan ver. La encina no vas a poder decir, a no ser que sepas mucho, que estudies mucho. Los grandes poetas, mira, el padre, y bueno, yo, lo de los catedráticos, perdón, yo soy catedrático hace muchos años, pero pues porque es catedrático, yo con los peores poetas que he conocido yo eran catedráticos. Pero no, por saber muchísimo, nunca cierras ahí, ¿no? Al contrario, ¿no? Sin embargo, hay una cosa muy buena, por ejemplo, de don Antonio Machado. Don Antonio Machado, en aquel sitio donde íbamos allí a ver en su clase, ¿no? De Baeza, pues allí primero se le presentó un personaje, un alumno un día, y le dijo, ya tenía fama de poeta, estaba viudo ya y tal, pero tenía fama de poeta, y le decía, don Antonio, he hecho un poema, lea la Inés, lea. Y era Rafael Inés Alcalá, y le dijo, lea la Inés. Y dice, tú eres Elisa, yo soy Abelardo, de amores estoy que ardo. Basta, la Inés, mucho incendio es ese, mucho incendio es ese. Pero los profesores, por ejemplo, nos daban asignaturas afines. Yo nunca he tenido asignaturas afines, pero sabéis lo que son. Llegan allí y dicen, bueno, tú vas a dar ahora hebreo antiguo. Bueno, no está mal, ¿no? Y Antonio Machado, profesor de francés, que lo hablaba al estilo andaluz, Antonio Machado en su clase de Baeza, pues en su clase de Baeza, hombre, usted da lengua y literatura, don Antonio. No, un poeta no tiene por qué. Y bueno, vamos a empezar con este poeta, el primero que firmaba, y lo estudió en el Hurtado y González Palencia, el Berceo. Y entonces, después de estudiarlo, escribió el primero Gonzalo Berceo, llamado Gonzalo Berceo, poeta y peregrino, que yendo en romería acaeció en un prado, y aquel los sabios pintan copiando un pergamino. Trobá Santo Domingo, trobá Santa María, San Millana, esa geografía no mística, a San Lorenzo, a Santa Oria, y dijo, mi dictado no es de jularía, escrito lo tenemos, es verdadera historia. Su verso es dulce y grave, la crítica es muy bonito, su verso es dulce y grave, monótonas hileras de chopos invernales en donde nada brilla, renglones como surcos en pardas sementeras y a lo lejos las montañas azules de Castilla. Él nos cuenta el repaire del Romeo cansado, leyendo en santorales y libros de oración. Dice, nos cuenta su dictado mientras le sale afuera la luz del corazón. La lección es preciosa y la ha preparado por el Hurtado de González Palencia. El Hurtado de González Palencia era un famoso manual de literatura, que le decían a Jorge Guillén en Sevilla, a sus alumnos, le decían, Jorge, compramos el manual, y el poeta Jorge Guillén, era de Valladolid, le decía, eso no quiere decir nada, dice, no, compramos el manual, el alumno quiere enseguida comprar un libro, ¿no?
Y luego no te hace caso en clase. Pero ¿dónde compramos el manual? Y decía, no, traigan el cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Eso es literatura, un curso con el cántico espiritual. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes ahora? Aunque algunos hay que saben más que yo y me fastidia. ¿A dónde te escondiste, amado? Si te escondiste, has estado ya conmigo. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo, huiste, habiéndome herido. Salí tras ti clamando, y era sido. El salir, que no lo he explicado, lo del símbolo, dice, San Juan de la Cruz lo llamaba el deshacimiento. Salir de mí, salir del alma sensitiva y salir del alma espiritual. Salir. Y es muy bueno, porque cuando dice la gente que no tiene valor social la poesía, pues aunque Mónica y yo hemos vivido de ello, ¿no? Pero bueno, hemos vivido de la poesía. Yo ya te lo compré con los primeros poemas. Y dicen que no tiene valor social. Todos los que estudian a San Juan de la Cruz dicen que el salir, San Juan de la Cruz lo llamó el deshacimiento. Hay que estar en la pobreza, hay que dejar las cosas. Cuando entréis en un convento con ganas de ser prior, ya no podéis ser nunca en una evolución mística, no, salir tras ti clamando, y era sido, ¿no? Y es el significado del salir, ¿no? Entonces, es cuando le dicen pastores, que somos todos nosotros los que vamos hacia ahí, pastores los que fuerdes allá por las bajadas al Otero, si por ventura, porque la unión es por gracia de Dios, si por ventura pierdes aquel que yo más quiero. Ahí hay una cosa del que evita el nombre de Dios, con la perífrasis, ¿no? Aquel que yo más quiero, decirle cada vez con pena y muero. Y que luego empiecen todo esto que lo decía antes de la naturaleza, que es un maestro de la naturaleza, cuando el Renacimiento son todos unos maestros, pero no es la misma la ribera de Alba de Tormes que cuenta Garcilaso que la de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz es un mundo único, ¿no? Lo que he contado del ciervo, lo que he contado de los árboles, de la interior bodega, de los granados, aunque el cántico de la Biblia, el cantar de los cantares, lo que tiene es lo que hay en tu pueblo, las viñas, el viñedo, ¿no? Casadnos las raposas, que ya está florecida nuestra viña, le dice San Juan. Y eso estaba en la Biblia, ¿no? Los viñedos, el vino, las viñas de Engadí, le dice. Y el cántico, como el de San Juan de la Cruz, empieza, dicen los catedráticos, dicen in media res. Pues, y dice, ¿a dónde te escondiste, amado? Pero el cantar de los cantares, que también dice, béseme con los besos de su boca. Y ahí es donde empieza y dice, vamos a ver que ya está florecida nuestra viña, y vamos a la interior bodega. Allí, dice San Juan de la Cruz, allí me mostrarías un mundo, todo este mundo místico. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ahora entenderá muy bien a la alumna, ¿no? Yo le decía a una alumna, decía, es fácil que estoy copiando. Irte copiando, ¿no? No, porque cada uno tiene que hacer su mundo, ¿no? Su mundo. El problema expresivo, al alumno hay que moverlo, pero luego el problema expresivo es suyo, ¿no? La inclinación, la fuerza, eso es suyo. Está que están haciendo la obra del pueblo de teatro, ¿no? Y a una muchacha allí, a una criada, ya le dan un papel que dice, ¿cómo está la señora marquesa? Y dice, así sigue, señora condesa. Así sigue, señora condesa. Así sigue, señora condesa. Así sigue, señora condesa. Frente al armario de Luna, que no se preparaban estas cosas. Así sigue, señora condesa. Cuando le dice, ¿cómo está la señora marquesa? O sea que el problema, yo creo que aprender a escribir se aprende solo leyendo, pero no imitando. Machado, en el poema que os he dicho, imita incluso los versos largos, como la cuaderna vía de Berceo, pero
pero no imitando. Pero sí hay una cosa muy buena del profesor Emilio Alarcos, un gran filólogo. El hijo era de Salamanca, el hijo había nacido en Salamanca. Ellos hicieron la carrera en Oviedo. Y Emilio Alarcos, que era un filólogo, los lingüistas, no, esto de los símbolos y tal, y los lingüistas, y estaba Emilio Alarcos, que fue el primero que vio, con 3 libros de Blas de Otero, dijo, este poema va por aquí, este es así, así. Pero con 2 libros de Ángel González, se puso a dar una conferencia, el poeta de Oviedo, Ángel González, nació en Oviedo en 1925, ya muerto, pues es que Ángel González tiene esto y esto y esto y esto, miren ustedes, la dirección de esto es... Y se levantó un tío atrás y dijo, oiga, pero en ese poema a lo mejor quiere significar esto y esto y esto y esto, porque en otros... Dice, ¿usted quién es? Y dice, Ángel González. Bueno, pues muchas gracias, José Manuel, y muchas gracias por la asistencia y buen regreso a casa. Bueno, una cosita. Como de costumbre, vamos a dar desde la Fundación Santiago Pérez de Pablo pues un recuerdo a esta conferencia magnífica y bueno, amena y con una cultura, una sabiduría más que erudición también, pero sobre todo sabiduría que diría Santiago Pérez de Pablo, por encima de la erudición. Bueno, pues como ya sabéis, es el símbolo de admiración hacia arriba, que solo lo tiene el idioma español, y luego las agüitas, que es la fluvialidad de su río, que era el río Orbe, el río de Santiago, y en tu caso es el Huebra. Gracias.